Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Humanos Pro. En esta ocasión vamos a platicar con Eddie. Él es técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja y también estás estudiando una licenciatura en Protección Civil y también eres gestor de riesgo, ¿no? Por el CENAPRED, Senapred, ¿qué es? el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Qué chido, güey. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, también. Hace tiempo que no nos vemos. Ya tenía ratito. Estábamos platicando ahorita pues de todo eso, ¿no? De cómo a lo que te dedicas, güey, también del podcast. También es importante que sepan que tiene un podcast que igual se los recomiendo, está muy chido, que se llama Crónicas de la Sirena. Sí. En donde, en donde platica junto con sus invitados acerca de las crónicas que van teniendo en el servicio. Tengo duda, ¿cómo se denominan? O sea, ¿son paramédicos todos? Pues para eso hay como el tiempo, haz de cuenta que de una fecha para acá, que se puede tomar como referencia el terremoto del 85, dejamos de ser socorristas para ser paramédicos, técnicos en urgencias médicas. Muchos de los que han ido son personas ya que me doblan la edad, porque yo tengo 26, 28, me doblan la edad y ellos empezaron como socorristas, siguieron como paramédicos y así desde que yo entré siempre fui paramédico. Entonces, pues así, no sé qué más quieres que te explique. Sí, bueno, quería saber cómo se denominan para la referencia. Me gustaría empezar, si te parece, una plática con que nos platiques acerca de la Cruz Roja. Mi duda es, ¿qué es la Cruz Roja? O sea, sé que es una institución humanitaria. Creo que es la denominación, no sé cómo se denomine. Es la principal institución mundial de ayuda humanitaria. Exacto, pero pues sí, o sea, cómo se maneja, cómo es ahí, en tu caso que tú eres técnico en urgencias médicas, ¿cuál es tu función dentro de esa institución? Pues mira, mi función ahorita en esa institución es la de ser voluntario. No tengo otra función más ahí, más que ser voluntario. Voluntario es que yo voy a cubrir guardia en la ambulancia sin que me den una remuneración económica, no me pagan. Y así como yo hay millones en el mundo y en México hay muchísimos, esto es algo muy cabrón. O sea, si hay mucho acercamiento a la institución. Pues la neta, como lo he dicho en mis invitados y como lo digo yo, la Cruz Roja es lo mejor que tengo, la neta. Que lo que mejor que pudo haber pasado porque yo, la neta, en la prepa, cuando entré a la Cruz Roja, entré de 17 años, ahora tengo 28, era un desmadre, la neta era un desmadre, no medía los peligros, no sabía ni barrer, ni planchar, ni trapear, no sabía hacer nada. Y la Cruz Roja me enseñó todo eso, me enseñó el valor de la vida, el ayudar a las personas sin recibir nada a cambio, es muy bonito. Yo siempre he dicho que no te puedes ir de este mundo sin ser un voluntario de la Cruz Roja o de lo que quieras, sin ser... Hay una frase que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, creo que se lo he escuchado. Está buena. Sí, platicamos también ahorita, me puse a leer un poquito acerca de la Cruz Roja y justo con lo que comentas es como parte de sus inicios. Bueno, parte de su historia es que había un banquero, creo que empezó con un banquero suizo que se llama Jean-Henri Dunant. Jean-Henri Dunant, que este vato se movió de Suiza a Italia y estuvo en una batalla, creo que fue una batalla bélica entre diferentes Se llama la batalla países. Solferino. La batalla de Solferino, Eso nos enseñan, desde que entramos, enseñan la historia de la Cruz Roja y todo eso. Y para los que no lo conocen, ¿quieres contarla más o menos? Nada más fue no me acuerdo qué países fueron los involucrados, fue en Solferino, Italia, y Jean-Henri Dunant, él se trató de cuidar, ¿cómo te lo puedo explicar bien? A los heridos de guerra. El chiste de la Cruz Roja fue por los heridos de guerra y me meterían más cosas, pero prefiero no regarla y no equivocarme. Sí, creo que se fue a Solferino y después, como que su impacto fue que después de la batalla él vio que había muchos heridos. O sea, muchos heridos que estaban como desprotegidos, que básicamente los habían dejado ahí a su suerte. O sea, pues no había nadie que los auxiliara. Entonces él como que tuvo ese impacto y se puso de acuerdo con los pobladores de los pueblos cercanos a Solferino y empezaron a ayudar. O sea, él empezó como a hacer ese movimiento bajo el lema que también tú debes de tener muy presente. Yo y todos los que pasamos por Cruz Roja lo sabemos, el Tutti Fratelli.
Seamos todos hermanos. Que ese fue como todos se juntaron a ayudar a las personas que estaban ahí heridas. No importaba, lo destacable también de esto es que no importaba el bando. O sea, de todos los heridos, no importaba si eran no recuerdo qué países estaban involucrados, pero los ayudaban. Entonces, después, creo que 2 años después, bueno, unos 2, 3 años después, escribe un libro que se llama Recuerdo de Solferino. Y ahí es en donde empiezan como que pone las bases que después con los acuerdos de Ginebra se funda las ideas Pues eso de Tutti Fratelli, de Seamos Todos Hermanos, sigue en la actualidad. Yo, cubriendo con Cruz Roja, llegamos a un accidente y nos encontramos a los del 066, bueno, los 066 ya no existe, los del SUMA, los del SOS, otras corporaciones que también se encargan, hacen lo mismo. Y en vez de pelearnos, es entre todos tratar de ver lo mejor para el paciente. Yo sigo diciendo que eso de Somos Todos Hermanos, ahí se aplica porque somos personas de diferente color de camiseta, unidos para un mismo fin, que es la salud del paciente. Entonces, desde ahí, yo siento que eso te queda muy Sí, cabrón te de queda cómo. muy... Ahí tengo, igual, creo que como yo pueden tener muchos, como que esta duda respecto a cómo son los llamados. Yo sé que la Cruz, como dices, Suma, Cruz Roja son diferentes instituciones que también acuden a esos llamados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que no sé nada, me comunico a urgencias y cómo es ahí la dinámica para que puedan llegar a los llamados. Pues normalmente, antes de que existiera el C5 es el centro que regula todas las emergencias en Puebla. Desde la gendarmería hasta la Cruz Roja, policías estatales, todos ahí se maneja dentro de ese edificio. Antes no existía eso y era el C4, se llamaba C4 y nada más manejaba las ambulancias y policía. Cruz Roja era independiente, siempre nos encontrábamos, llegábamos a un servicio y decían, ¿cómo es que llegaron ustedes? Y pues, también nos hablaron a nosotros. Ahorita ya no pasa lo mismo porque ya se regula el C5, pero llega a pasar. Hay veces que te mandan un servicio y se triangula y ellos también nos mandan un servicio y en vez de pelearse es entre todos atender al mismo paciente. Entonces sí que con tu pregunta eso de que en el C5 ahí se regula todo. Ya, ok. Igual se designan bases. Bases es, por ejemplo, hay una base que es la base 2, que es ahí en la 31 Poniente y la 9 Sur, ahí donde está el 7-Eleven. Esa es una base. Ellos en la ambulancia están esperando a que salga algo y cubren cualquier cosa que esté cerca de ahí. Okay. Hay otra base que es la base 1, que es la que está en el módulo de donde termina la Juárez y empieza La Paz. Es que hay un modulito, no sé si lo has visto. Ahí es otra base y ellos cubren toda esa zona. Ah, ya, sí, ya. Oye, pues sí, yo la verdad no tenía idea, sí tenía como que esa duda y de hecho eso lo aprendí también en Crónicas con la Sirena cuando platicaste con un invitado que estaba en el C5. Igual, como que dije, ¿qué es el C5? Sí, y eso la neta es un error que tuve yo porque no explicamos qué es el C5. Sí, me pasa también. Pero pues fueron los primeros videos que grabamos y pues se entiende, ¿no? Pero si el C5 es eso, ellos regulan todo eso para que no andemos malgastando los recursos porque como no sé si alcanzaste a ver en ese capítulo que grabé, él que como director del C5, ¿cuánto cuesta mover una ambulancia a una falsa alarma? Son más de 1,200 pesos por una bromita, entre sueldos, entre insumos, gasolina. Por ejemplo, igual meten ahí el desgaste de las llantas, todo cuesta dinero. Sí, y también ahorita que hablas acerca de la falsa alarma, yo te quería preguntar, y justo de ese capítulo vi que hablabas de falsas alarmas, pero también me quedé como con la duda de, ¿la falsa alarma es realmente alguien que llama para hacer una broma o a qué se refieren? ¿A qué sí, no, hay de todo, o sea, y yo... Perdón, mi pregunta es porque hablaban de un porcentaje súper alto, o sea, súper alto de los llamados que son falsas alarmas. Te diría exactamente el número, pero no me acuerdo la verdad. Pero sí, haz cuenta que yo como paramédico vas subiendo igual que todos lados. Empiezas como paramédico, empiezas a atender pacientes, después si te va bien y la institución lo requiere, te piden que manejes ambulancias o que contestes los teléfonos para para las emergencias, todo ese desmadre. A mí, ya estando yo con santo teléfono, me hablaban y te decían cualquier estupidez. Te hablaban que según había un entierro en el Paseo Bravo, entonces tú dices, el Paseo Bravo, y dices, no, esto es acá. y es algo muy malo porque en el tiempo que ellos hacen su broma,
pudo haber entrado una llamada Sí. verdadera y alguien, pues, alguien no llegó a la ambulancia a tiempo por este tipo de cosas. Y es impresionante porque son muchísimas llamadas falsas hay veces que te lo hacen tan real que tú caes y mandas la ambulancia y cuando llegas no hay nada. ¿Y cuál es, por ejemplo, ahí hay un criterio? Digamos, tú contestas llamadas, pero todas las llamadas se atienden, aunque sea, o sea, si tú detectas que es una broma, dices, no manches, esta no vamos a ir, Te vuelves, agarras callo. agarras callo, tú, porque igual antes, cuando yo estaba, teníamos el identificador de llamadas. Entonces, pedían la ambulancia y decía, sí, ahorita les mandamos la ambulancia. Avisábamos a los compañeros y decía, váyanse acercando para allá. Y yo lo que hacía, mi trabajo como el radiooperador se le llama, es verificar esa información. O sea, que yo veía el número en el identificador y les marcaba, les decían, oye, ¿cómo es tu paciente? Yo te puedo ayudar a atenderlo en lo que llega la ambulancia. Y desde el momento que tú le regresabas la llamada y no te contestaban, decías, ¿sabes qué? Cancélalo, regrésense. Ya. Pero eso ya después, cuando recién empiezas, te mandan una ambulancia y te mandamos a todo el mundo. Sí, pues también es esa responsabilidad que tú tienes como radiooperador, ¿no? Y hay gente que, o sea, ahí tienes el número, pero te dan un nombre falso y ahí caes también. Y llega la ambulancia, no hay nada. Y sí pasa y yo creo que seguirá pasando. ¿Y tú qué, o sea, cuando tomabas las llamadas, eran personas, o sea, no eran niños? No, no eran niños. O sea, sí había niños, la neta. Pero me Pues impresionaba niños. que eran adultos también. Yo creo que en la peda dijeron, ay, es muy gracioso Sí. a pedir una ambulancia. Y yo lo que me imaginaba era de que en su peda pedían la ambulancia y ellos hacían en la ventana viendo la ambulancia llegar y cagándose de risa. Y dije, no mames, o sea, Sí, está cabrón. son... Sí, la neta, yo también, cuando vi lo de ese porcentaje de falsas alarmas, dije, pues, como, ¿por qué la gente, la neta, qué pasa por tu cabeza para que hagas eso, güey? Y más cuando ya eres una persona, pues, adulta, o no sé. Y deja tú eso, o sea, también es algo que siempre, por eso también nació el podcast que tengo. Es algo muy importante que la gente también se dé cuenta que atrás del botiquín, atrás de la ambulancia, hay otra persona como ellos, igual que tiene metas, que lo esperan en su casa. Y salir una falsa alarma es ponernos en riesgo también nosotros. Sí. Porque, yo te lo platicaré más a rato, salir un servicio es muy peligroso porque hay muchas veces que los pacientes que están heridos por trauma es, bueno, Sí, que, bueno, hay personas que no saben, trauma es médico-quirúrgicas, son personas enfermas y los de trauma casi siempre son heridas por arma de fuego, choques, todo eso. Entonces imagínate llegar a una escena por arma de fuego y no sabes si el que le disparó a este chavo va a regresar y lo va a rematar. Sí. O sea, siempre es ponernos en riesgo a ir a lugares medio pesados. Y también es lo que no ven, o sea, a lo mejor no saben que en esa falsa alarma salimos y al salir con la sirena. Esto también es importante recalcarlo que nosotros con la sirena no nos podemos pasar los altos. Ajá. O sea, sí, yo con la sirena, yo que manejaba, me paso un alto y por pasarme el alto choco, la culpa es mía, aunque traiga la sirena y traiga todo el circo prendido, Sí. es mi culpa. Me lo Ok. puedo pasar si me lo paso Como con precaución. con precaución. Puede que no venga ningún coche, pero si alguien me pega mientras yo me paso un alto con la sirena, la culpa es mía. Sí, también es bueno saberlo. Entonces, igual la gente, no sabe lo que es. Tienen que estar, yo se lo he dicho, lo voy a decir siempre, tienen que vivir el voluntariado alguna vez en su vida, no solamente en la Cruz Roja, hay muchas cosas en las que pueden, de veras que es un reconfort para el alma. Lo aprendí muy bien en la Cruz Roja y se lo recomiendo. Sí. Oye, y ahorita platicando acerca de eso, con tus invitados yo he visto que les preguntas acerca de el momento en el que, igual yo cuando platico con las personas de los invitados, de qué se dedican, sé que hay un momento de tu vida en donde dices, yo quiero hacer esto. Entonces, en tu caso, ¿cuál es esa historia del momento en donde tú dices, yo quiero entrar al voluntariado? ¿O por qué fue? Pues mira, yo tenía mi papá, mi hermana, mi primo, son paramédicos. Y yo siempre fui bueno, me conociste en la prepa, era un poco problemático, siempre me suspendían, me corrían de las escuelas y siempre mi papá siempre le sacaba canas verdes. Y un día llegó, porque él estaba en la Cruz Roja, y me dice, oye, ya hablé con un amigo para que te dé chance de entrar a la Cruz Roja siendo menor de edad. Porque para entrar tienes que ser mayor de edad.
Y yo de ver de que siempre salían bien enojado de la prepa y de todos lados porque siempre me regañaban. Pues dije, bueno, va, porque yo tenía pensado estudiar lo del paramédico, pero después de tener una carrera. Ya. Pero dije, bueno, como lo veo muy animado, voy a entrar, voy a probar. Le voy a dar el gusto. Le voy a dar el gusto. Y entré a estudiar lo del paramédico y empiezas por anatomía y yo decía, qué hueva, aprenderme los huesos y decías, todo eso. Pasaron los módulos y hasta que llega a trauma es cuando atiendes a los pacientes así. Pasas tu examen y te dan chance de empezar a cubrir en las ambulancias. Perdón, estudié para paramédico, ¿cuánto tiempo es o cuántos tiempos sabes que tienes que dedicarle a eso? Es un curso de un año. Ok. Un año en el que, por ejemplo, mi curso era todos los sábados, todo el día, era sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sí, sí me acuerdo. Entonces, porque el vez que entre semana iba yo a la prepa, entonces no podía ir entre semana. Y ya cursé mis módulos hasta que llegué a trauma, pasé mi examen de trauma y porque todavía faltaban más para poderme graduar. Pero a partir de eso ya te dejaban subir a la ambulancia como alumno, pero te dejaban subir a la ambulancia. Y ya después de ver, porque en la escuela te enseñan que un paciente, por ejemplo, por una herida de bala, te la vas a encontrar así tirado con un orificio, con el quemado alrededor, y tú decías, ay, pues no se ve tan mal, ¿no? Igual una puñalada porque te lo representaban en los exámenes, y decías, no, pues tiene la herida y se está desangrando, pero no se ve tan mal. Es como el tipo de lesión típica, ¿no? Es lo que y cuando pasas a la calle y ves la realidad, dices, ¿qué pedo? O sea, yo te lo juro que cuando yo pasé a la calle, yo dije, ¿qué pedo con la gente? Está enferma. Está enferma porque de mis primeros servicios me tocó un güey que iba bien pedo, se pasa al alto y cuando se pasa al alto le chocan y cuando le choca va y se lleva a una familia completa. Y ese fue mi primer servicio y yo dije, o sea, nos ponían esas escenas en la escuela y decíamos, ay, qué fácil, ¿no? Sí, sí. Yo llegué y cuando vi toda a la familia tirada y pues, llenos de sangre y no pude hacer nada, me dije... Sí, fue como el momento... Todo lo que aprendí en la escuela se me olvidó, me bloqueé, era algo impresionante ver a la gente queriendo bajar del coche al güey que venía bien pedo, iba en una Lobo, no me acuerdo qué camioneta era, entonces ese güey le puso el seguro y estaba muy cabrón bajarlo, güey. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Sí, la gente está... ¿Qué pedo? Y no, y deja eso, yo cuando lo que te digo de la gente, me tocó un güey que estaban chupando esos dos güeyes ahí en una peda. Y se pelearon así por no sé qué pasó, se pelearon y un güey agarró su machete y así, madres, en el cuello. Entonces, me pasó lo mismo yo veía todo en la escuela y no era nada que ver. O sea, en la escuela salía el güey con la herida aquí en el cuello y salía así escurrida sangre, ¿no? Y ahí en ese caso, ¿no? El chavo se quitaba la mano y la sangre así. Sí, como puentecito. Y tú decías, ¿qué pedo? O sea, no es nada que ver. Ya después, cuando yo decidí que esto era lo mío, porque me mandaron una vez en esa guardia, me tocó ir a un servicio a una colonia muy popular, no voy a decir el nombre, pero es muy popular aquí en la ciudad, y nos tocó que el padre de la familia, el más grande, el viejito, pues llegamos y ya no tenía signos vitales, entonces le empezamos a dar reanimación, el RCP, y no lo sacamos, no sobrevivió el señor, y la familia, con todas sus limitaciones, nos ofrecieron dinero, nos dieron, por joven, muchas gracias por ayudar a mi papá, de verdad, se ve su vocación, ¿no? O sea, nos echaron flores, no les aceptamos el dinero, nos querían dar pan, nos querían dar un buen de comida, y fue algo muy bonito porque cuando te empiezan te dan las gracias, que te digo que no vas sin esperar recibirlas, pero sientes bonito, la neta. Es como el contraste, ¿no? El contraste entre lo peor, lo que te puede dejar más... Exacto. O sea, tú ves el sufrimiento humano porque es lo que no saben. O sea, a lo mejor ellos están sufriendo, pero nosotros también sufrimos al ver que no podemos sacar a ese paciente. Al final son humanos también. Exacto. Y eso fue lo que me marcó de que esto me gusta, esto va a ser lo mío, porque en esa guardia nos mandaron a la colonia, todo lo contrario, a la más selecta de aquí de Puebla. ¿Ya sabes cuál? Sí. Y ahí fue el contrario, o sea, ellos... como diciendo, nos empezaron a mentar la madre y nos empezó a decir una señora que... Como exigiéndote, ¿no? Está exigiendo, ¿qué no te lo vas a llevar a un hospital? Y la señora literal se cayó de su cama y lo que hicimos fue pasarle del piso a su cama y no tenía nada.
Sí, o sea, ustedes están capacitados para ver cuándo es necesario, ¿no? Sí. Usar esos recursos. Es algo también muy importante porque la Cruz Roja es totalmente gratis mientras sea una emergencia o una urgencia. Por ejemplo, si es una persona diabética y se le bajó el azúcar, vamos a no meter términos, se le bajó el azúcar y nosotros llegamos y se la subimos, la dejamos estable, ya no es una emergencia, ya se puede quedar en su casa, el otro día con calma van al hospital y ahí el médico las atiende. En dado contrario que si es un hipertenso y tiene un derrame cerebral, sabes que si no actúas rápido, se te va a morir. Entonces, en ese caso, el de la diabética sí se tiene que cobrar un traslado porque no es una emergencia. Se cobra más que nada porque hay personas que pueden necesitar esa ambulancia de verdad. Y en el otro caso no se cobra porque esa persona, si no llega a un hospital, o se puede morir o puede tener un daño que sería. Si de por sí hay veces que un derrame es irreversible, hay veces que son más daños. Entonces ya te imaginarás. Sí, Entonces, esa señora se nos puso muy al brinco porque no la quisimos llevar al hospital de que no tenía nada. Y nos empezó a mentar la madre, y que por eso da sus donaciones. Y mi compañero le respondió, le digo, señora, por 5 pesos que nos dona. Sí. Y entonces, puta, ¿a qué le dijo, güey? Se puso peor. Sí. Y de gatos y de asalariados no nos bajaron. Y yo dije, qué poca madre. Le digo, ahí por mí tragas, ¿no? Ándale, exactamente, sí. Sí. Y lo que no sabía la señora es que nosotros éramos voluntarios. Ahí también, pasando a esta parte, ¿cómo entiendo que la Cruz Roja como institución humanitaria se maneja por donaciones? Pero se sustenta únicamente bajo donaciones y la otra que va involucrada con eso es, tú eres como voluntario, pero hay personas pues que al final si dedican mucho tiempo, pues también necesitan como que esa parte de vivir de algo, ¿no? Entonces también hay como sueldos o esa parte. Sí hay, de hecho yo estuve trabajando de paga. Fue más que nada no tanto porque lo necesitara, fue porque me gustaba tanto ir a cubrir, ver todo lo que veía, que yo iba las guardias son de 7 de la noche a 7 de la mañana, y de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces yo iba siempre a una guardia de 7 de la noche a 7 de la mañana, el siguiente día era otra guardia de noche, y regresaba a esa guardia. Hice amigos y sí, iba a esa guardia. Entonces fueron 2 semanas en las que todos los días fui a esa guardia y dije, pues si vengo todos los días de voluntario, pues que me paguen. Sí. Y así fue como entré de paga, pero los sueldos, la verdad es que lo he dicho en mi podcast, no, esto es un hobby, porque para vivir de esto está muy cañón. Sí, son sueldos, te voy a platicar porque por eso salí un poquito peleado hace tiempo de ahí, es que nos pagaban 2,200 pesos a la quincena por guardias de 7 de la noche hasta la mañana. O sea, eran 7 guardias a la quincena y nos pagaban 2,200 y todo lo que veíamos. Yo me gastaba toda mi quincena en las cenas, los cigarros, coca y todo eso. Algo que también comentaste ahí, que también es interesante, es que ustedes como voluntarios o como paramédicos también, ustedes compran su equipo, ¿no? Sí, no todo. Pero sí, nosotros en nuestros uniformes, lo platiqué con mis botitas, mis botas que me compré, todo, el casco, todo lo pagamos nosotros. La institución solamente a los que son de paga les da sus uniformes, pero de ahí en fuera nosotros tenemos que comprar todo. Hay insumos que nos da la institución, son gasas, apósitos, con los que canalizamos a los pacientes, eso sí nos los da. Y hay veces que nos dan estetoscopios, pero nos dan esos súper corrientes que tú te pones a escultar y no escuchas nada. Y mejor es comprarse su equipo. Por ejemplo, yo lo platiqué en un capítulo que a mí lo que más dinero me jalaba era comprar las tiras reactivas para los diabéticos. Ajá. Se llaman las tiras reactivas, ya por ejemplo. Y es que son carísimas, carísimos. Okay. Son como una tira como de 50 tiras, un botecito de 50 tiras vale como 200 pesos. O sea, ese material, ¿tú como voluntario lo tienes que poner? No es obligatorio. Pero tú lo hacías para darle una mejor atención a tus pacientes. Ya. Y ahí, ahorita cuentas la historia de las botitas, pero entiendo que son diferentes departamentos, ¿no? O no sé cómo se llaman, no son departamentos. Voy a contar lo de las botitas, ahorita que me acordé. Yo dentro me pagaban 2,200 pesos a la quincena y mi papá me dijo, no quiero estudiar porque me gustaba mucho la Cruz Roja y no había como una licenciatura para eso. Ahorita ya hay. Ok. Y me dice, no quiere estudiar,
pues vas a trabajar y no te va a dar ni un centavo. Entonces todo lo que me ganaba yo de la Cruz Roja, era lo que me gastaba. Entonces ahorré como 4 quincenas para comprarme unas botas, porque usaba yo unas botas de casquillo. Entonces, trabajar en la calle con unas botas de casquillo terminaban con los pies hechos mierda. Sí. Se me hinchaban mucho. Y entonces, ¿Esas te las dieron o esas las compraste también? No, esas las tenía yo desde la escuela. Ah, ok. Porque mi papá me las dio, porque tenemos una tienda de cosas para paramédicos y así. Okay. Y teníamos esas botas y pues me las quedé. Pero de ella después ahorré para comprarme unas botas como las de los militares de cierre y así. Ajá. Entonces por fin ahorré para comprarme mis botitas. Primera guardia que me las pongo, primer servicio que me toca un señor no indigente, pero pues ya se ve que era alcohólico, entonces ya tenía rato en la calle. Ajá. Y primer servicio le digo, señor, ¿está bien? Y madres, me vomitan mis botas nuevas. Entonces tuve que llegar a la delegación a dejar mis botas, lavarlas y dejarlas toda la noche ahí y volverme a poner las botas viejas. Sí, que también es algo que no tenemos en cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Que, no sé, tú, como dices, entregamos al paciente, yo llamo a una urgencia, entrego a mi paciente y pues ya se van, pero tú, aparte de eso, después hay algo que tienes que hacer, ya sea tomar otro servicio o algo que tienes que regresar a tu casa con tu familia y eso, y la neta, pues está cabrón. No, y también algo que no ven es que, por ejemplo, ahorita me voy a enseñar unas fotos, no te voy a enseñar ningún muerto, eso era antes. Siempre hay veces que terminamos el servicio con la ambulancia vomitada, llena de sangre, sí. Y nos dicen, hay otro servicio, y ¿sabes qué? No puedo ir, tengo que limpiar la ambulancia. Y hay veces que está tan sucia, tan llena de vómito, tan llena de todo, que tardamos más de 1 hora, hora y media, 2 horas en limpiar la ambulancia. Sí, pues no puedes ir, pues tienes que hacerle asepsia, ¿no? Asepsia y todo. Sí, tienes que limpiar todo, dejar todo bien limpio. Sí, para el siguiente paciente, no puedes. O sea, imagínate que vaya yo por ti, tú te torciste el pie, te fracturaste un pie y te subo una ambulancia llena de sangre. No estaría... Y ahí, por ejemplo, también las donaciones, ¿cómo son las colecciones? Digo, entiendo que en la página siempre está como abierta la opción para que puedas donar, pero también nosotros conocemos, o al menos yo conozco la Cruz Roja porque pues iban a veces, o 2 veces en los cruceros, o a veces iban a las escuelas a pedirte donaciones. ¿O no sé si te acuerdas que yo en la prepa llevaba mi botecito? No me acuerdo. ¿Pero sí lo llevaba? Llevaba mi botecito y llevaba yo mis agujas para varios compañeros de la prepa. Si llegan a ver esto se van a acordar que me prestaron sus brazos para practicar. ¿Neta? Ah, no. Seguro no fui yo, güey. No, tú no. Pero estas donaciones, sí, ¿cómo saber que son reales? O sea, que es una persona que realmente está colectando para la Cruz Roja. Y segunda, ¿sí sirven? ¿Sí se entran como para la Cruz Roja? Sí, mira, hay un método para saber bien qué es de la Cruz Roja. Si ubicas bien el bote de la Cruz Roja. No. Bueno, es como un triángulo, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como un triángulo y tiene una Cruz Roja grandota enfrente. Uh-huh. Y por años, la tapa donde sacan el dinero la cambia de color y tiene unos sellos que son inviolables, es Cruz Roja Mexicana los sellos. Okay. Cada año es diferente el color. Si tú ves los botes, por ejemplo, este año no me acuerdo qué color son este año, la neta, pero digamos que este año son verdes. Si tú llegas y ves a un señor boteando con un bote muy parecido y de otro color, uh-huh. Desde ahí dices, no, pues. Sí. Pero es que eso, diciendo que a la Cruz Roja le hace falta como difundir un poco más eso, porque eso lo sé yo porque estoy ahí, pero... Sí, no, yo tampoco tenía idea. Y pues, si tú, como dices, si en el crucero yo quiero darle a alguien y probablemente es un bote que se encontró, no sé. Y sí, la verdad es que sí son pasa. Fondos que se van que pues no llegan, ¿no? Igual ahí. También, ahorita hablando de eso, también eres gestor. Gestor del integral del riesgo se llama. Es una carrera técnica que ofreció el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que más que nada es para lo que me dedico ahorita. Yo ahorita soy perito en protección civil. Uh-huh. Ya te les expliqué a rasgos cortos. Las empresas me contratan para yo hacerles sus programas de protección civil. Okay. Entonces, y eso era hasta hace ¿qué estamos? El 13, hasta hace un mes. Ajá. Un mes porque ya nos pidieron para nosotros los peritos que eso ya no va a funcionar, o sea, sí funciona, pero ya no nos piden que sea profesional lo del perito. Entonces nos piden una licenciatura o una maestría en protección civil. De ahí viene entonces. De ahí viene que estoy estudiando esa maestría y no lo hago porque, o sea, sí me gusta, pero pues ya todo lo sé. O sea, yo ahorita llevo 3 semestres cursados. Ajá.
y todos ya los vi, o si no la vi en la Cruz Roja, lo vi en el Senapred, todo eso, entonces ya lo vi, entonces ya es muy fácil. También quería preguntarte cómo es el perfil de ingreso, o sea, ¿qué necesitas tú para estar en la Cruz Roja en dos aspectos? Uno, como perfil de ingreso para la institución, o sea, me refiero a que como yo llego y digo que quiero ser y la institución te acepta, te hace como un examen de admisión. Y dos, desde tu perspectiva, ¿qué crees que necesita una persona para acercarse a ser voluntario? Mira, contestando tu primera pregunta, perfiles yo creo que no hay, porque yo he conocido de todo ahí. Sí. Yo, por ejemplo, yo puedo ver lo que sea, después de tanto tiempo puedo ver lo que sea, vi muchas cosas muy feas y ya no me sorprenden, igual tampoco ver la sangre me sorprende, pero los olores, a mí yo oler, por ejemplo, la sangre en la lluvia, se siente como un olor a hierro muy fuerte que te penetra por la nariz, cadáveres de un mes, dices, ay, güey, huele bien cabrón, pero verlo no me impresionaba, olerlo era como, "Ah". Y tenía yo compañeros que al revés, lo olía y decía, ese huele fue, pero no pasa nada. Y ejemplo, una vez me pasó porque yo ya era graduado y me tocó llevar un alumno Ujú. y nos tocó un servicio que era un señor que llegó bien pedo a su casa y su esposa no lo dejó entrar, Ujú. pues se venía bien pedo. Entonces este güey agarró y metió un puñetazo a la ventana y abrió la puerta, pero pues en el puñetazo Sí, cierto. todo esto. Entonces cuando llegamos ya estaba todo diaforético, había un charco de sangre, yo creo que había perdido como 1 litro de sangre. Entonces te imaginas un charcote enorme. Ajá. Entonces, pues ya llegué yo, lo vi y dije, no mames, les dije a los chavos, digo, bájense el botiquín y bájense unas soluciones porque voy a canalizarlo, porque si no le repongo líquido se me puede ir ahí. Entonces va llegando el chavo con el botiquín, era un alumno, ve la sangre y se me va para atrás y dije, Pues te las tienes que arreglar, ¿no? sí, o sea, yo agarré, le empecé a atender al paciente, le hablé a la delegación, me dice, mándame otra ambulancia porque se me acaba de desmayar este chavo. Y entonces, Sí, pues. ya te imaginarás Sí. esa escena. Pero después este chavo, ahorita lo ves cubrir, bueno, a lo mejor creo que ya no está como activo, pero lo llegué a ver cubrir ahí y era muy bueno, muy bueno. Sí, pues siempre hay como un primer impacto. Siempre, siempre, o sea, yo igual sí, la gente siempre nos preguntaba, joven, ¿usted cómo puede ver tantas cosas? Decía, señora, nosotros llegamos y nos impactaba demasiado, pero te acostumbras, como que mecanizas todo y ves lo que ves, ya no te impacta. Aparte creo que también, digo, ahorita lo cuentas así, pero creo que lo que le da pauta a que esas experiencias sean como algo tanto risible como lo de tus botitas, güey, como algo que en su momento fue traumático y que ahorita ya lo puedas ver como, pues como algo más reflexivo, creo que es el tiempo, ¿no? O sea, obviamente en el momento en que te vomitaron las Sí, juntas, pues no. estabas entre encabronado, pues tal vez, no sé, güey, cuál fue el impacto. Cuando ves a las personas, pues también que acaban de tener el accidente, pues debe ser también algo que te hace No, y como sentir te mucho. cambia la vida porque, por ejemplo, yo en mi vida me compré una moto. Nunca. Mm, Después de ver cómo se partían la madre con sí. cualquier cosita, o sea, iba el güey en la moto y veía una piedra y se caía de la moto y se moría. Sí, tu perspectiva es diferente. Yo dije, jamás me compré una moto. Y, por ejemplo, eso es lo que decías de la perspectiva, por ejemplo, el servicio que más me impactó, bueno, uno de los más me impactó, me tocó ver un señor sin cabeza. Entonces, la primera vez que lo vi, fue tanta mi impresión que, lo voy a decir, me dio diarrea como Ujú. una semana. Y, De que lo y seguías como teniendo en mente o sí, qué. sí, yo por eso hubo un tiempo que me salí porque no aguanté. O sea, yo, hubo una guardia que salí, me tocaron como 4 o 5 muertos en una guardia, Ujú. creo que fue un 15 de septiembre, que el 15 de septiembre, el 12 de diciembre y el 31 de diciembre son los días que más servicios hay. Este, Viva México. me tocaron tantos, tantos muertos y llegué a tu casa Gracias. y soñaba con los muertos Sí. y me despertaba y en un sueño me decía que pude haber hecho más por él, no sé qué. No manches, no, güey, con una película de terror a veces como que, bueno, no sé, Sí, te quedas y no me imagino con algo que estás viviendo, pues así, o sea, algo tangible. y esa va de nuevo lo que decía de la escuela. O sea, hay veces que tú en la escuela veías el manual y decías, vas a encontrar un paciente así, y llegabas a la que como viva escena de una película de terror. Sí. Ahí fue cuando te decía que yo veía que la gente estaba loca. Me tocó ver un, un chavo que mató por celos a su novia a martillazos. Y ver esa escena era como de ver un CSI.
Era la escena así y decías, estamos en México, o sea, yo pensaba que esto pasaba en las teles. Creo que ahí también, ahorita, por ejemplo, todos estos casos, la neta, a veces no son mediáticos. O siento que no se les da. Obviamente entiendo que hay muchos intereses de por medio, de que pues no puedes sacar tanto porque empiezan el pánico y todo eso. Pero pues ustedes que lo tienen de mano a mano, es muy diferente el índice que nos muestran, o por ejemplo ahorita que estamos viendo lo de la desgracia que hay en Tijuana y todo eso. Pero hay muchas cosas que realmente no se documentan. O me refiero a que en cada servicio que tienes, no siempre llegan medios, ¿o sí? Depende. Porque ahorita ya no es como antes. Cuando yo estaba, o sea, cuando estaba de moda la BlackBerry. Pues grabar un video era muy difícil, no se veía bien. Sí. Ahorita ya cualquier persona graba y ya, por eso se escucha más de lo que ya no había antes. Sí, claro. Porque ya ahorita cualquier güey agarra y te pone a grabar y ya vale madre, ya no pueden esconderlo, pero sí me pasó muchísimas veces que me tocaban apuñalados en la noche, baleados, y al otro día en las noticias sacaban así de historias de la madrugada, no sé si lo llegaste a ver. Sí, sí. Y sacaban las volcaduras y que se agarran a golpes en una riña, no sé qué, pero nunca pasaban a los apuñalados y todo eso, y era de cada guardia. Ajá. O sea, diario hay un apuñalado o un baleado y así, y nadie se va a enterar. ¿Tú tienes ahí como auxiliar alguna injerencia entiendo que no es lo más ético tal vez que una persona, un civil, llegue y le tome fotos y las publique? Pero tú tienes ahí como una injerencia en decirle, hey, no puedes entrar, o eso hasta que llegue, no sé, alguien de seguridad, un policía o... Eso lo tiene que ver el policía. Mi trabajo es el paciente. Es auxiliar, sí, claro. Yo no me puedo andar perdiendo el tiempo por andar quitando gente. Los quito cuando me estorban. Sí, claro. Porque siempre, no sé si te has dado cuenta que chocan en la esquina y cuánta gente... Bueno, cuando no es un choque fuerte, que hay pacientes todavía prensados, siempre se acumula la gente alrededor. Y esa misma gente, aparte de ponerse en peligro, porque no saben que ese coche a lo mejor está tirando gasolina y se puede prender, o sea... Entonces, luego te llegan a estorbar, no te dejan pasar. Sí, le quitan la agilidad a la maniobra, ¿no? A que puedas llegar y hacer... O te empiezan a gritar, ya llévatelo, ¿qué le estás haciendo? Como si... Sí, entiendo. Que es algo que platicamos en el podcast, que antes de subir a un paciente a la ambulancia, primero lo tenemos que estabilizar. Porque aparte de que es por la salud del paciente, cuando un paciente se te muere arriba de la ambulancia, luego son broncas legales también. Es algo que casi no se habla. Sí. Y es difícil, la verdad, pero es muy padre esta profesión. Entiendo, sí, la verdad te sigo en 2 puntos que acabas de comentar. En el aspecto entre lo académico que nos enseñan, yo estudié estomatología y recuerdo que igual, no se compara nada, pero igual te decían como que, la enfermedad periodontal va a tener un olor, un poquito fétido, no sé qué. Ya cuando la hueles dices, cabrón. O sangre, cuando tienen enfermedad en las encías, hueles como, ya identificas esos olores, como tú dices, de la sangre con agua. Sí. Y la segunda, güey, es pues también nos enseñan como que, obviamente como personal de salud tienes que tener algún conocimiento y tienes que tener un curso de RCP. Creo que lo tenemos que actualizar cada 2 años. Cada año. Depende de cómo lo hayas tomado. Ajá, sí. Por ejemplo, si lo tomaste para competencias laborales, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es formato S3, tiene duración de 1 año. Pero hay certificaciones que es, por ejemplo, la AHA, que es la American Heart Association, Asociación Americana del Corazón. Sí. Esa te dan tu certificado por 2 años. Ya eres reanimador y hay de todo, hay de bebés, niños, ancianos. Sí. Y ahí, igual, pues cuando va una persona y nos enseña el curso, es como de, neta, tienen que ponerse bien truchas porque hay muchas implicaciones legales, que es lo que, como dices, la gente no ve. O sea, la gente, algo que también nos ha enseñado mucho los medios es que tú le pones un TikTok a una persona que dice, la Cruz Roja, yo ahorita me invento, ¿no? La Cruz Roja tiene que llevarse al paciente menos de 30 segundos. Y, güey, no tienen fundamentos, pero a mí se me ocurrió. Y la gente lo viraliza y entonces se hace como si fuera algo que, como una regla, güey. Entonces la gente opina y dice, cree que sabe más que una persona preparada. Y es que siempre pasa. Hay veces que nos querían linchar por llegar. O sea, decían, hijo de tu puta madre, ve que hora es, tiene 1 hora que pedir la ambulancia. Y yo les enseñaba mi orden de servicio y le digo, ve, tiene 10 minutos que me acaban de despachar. Es que también... Luego me regañaron porque me dice, güey, no te pongas a pelear con la gente, güey. Pero pues es que yo me enojaba y decía, están mentando a la madre.
pinche güerito puto, y me decían de cosas, yo decía, me enojaban, no podía quedarme callado. Sí, hicimos una breve pausa, pero ahorita que estábamos platicando en la pausa, güey, hablábamos acerca de algo que te quería preguntar, güey. Ahorita quiero que me platiques un poco de tus experiencias, empezando con la más traumatizante, que es diferente a la traumática, porque la traumática puede ser algo que te dañó, ¿no? Físicamente. Pero algo que te haya traumado, o que digas, madres, ya nos platicaste algunas, güey, pero que digas, madres, esta no me lo explico, güey. Pues hubo una, ya te la platiqué, la de los martillos, que yo sí dije, esto es una escena de película, pero me tocó otra que es, ¿ubicas la carretera Mozoc Perote? No. Es una carretera que es pura recta, son, no sé cuántos kilómetros te mentiría, pero es un carril de ida y de regreso. Entonces, como es pura recta, la agarran más de 140, 150 kilómetros por hora. Entonces, yo estaba, que fue el contigo que me dio diarrea, un chavo iba a más de 150 kilómetros por hora, se queda dormido, y cuando se queda dormido invade el otro carril y madre, se chocan de frente. Cuando choca de frente, el que venía de frente alcanza como a esquivar, y lo que hace es que todo el filo de la caja que traía se impacta en el coche. Entonces todo el filo le da así en la cabeza al que venía de copiloto. Entonces llegamos, y desde que íbamos del camino, pues vas en la autopista y vas con la sirena y dices, ya pasó 20 minutos con la sirena y no hemos llegado, ¿qué pedo? ¿Dónde? Y ya llegamos, vemos el coche volteado, hecho, o sea, totalmente destruido. Sí, hecho mierda. Y me dice, para empezar estaba en 2 llantas. Entonces me dice mi compañera, hay que meternos para ver si hay vivos. Y nos metemos, y el que venía manejando venía prensado, vivo, y del otro lado veíamos a un chavo que venía colgado. Hay un líquido que irriga tu cerebro que se llama líquido cefalorraquídeo. Tu cerebro, tu médula espinal, es como un líquido transparente, muy brilloso. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene ese líquido, sabemos que está muy grave. Entonces, me dice mi compañera, güey, desde aquí veo que hay exposición, con la lámpara me dice, hay exposición del líquido, bueno, el líquido cefalorraquídeo. Dice, checa si tiene exposición de masa encefálica, cerebro. Sí. Y yo agarro, me meto para ver al chavo y cuando lo veo lo tengo aquí, no más, sin cabeza. Entonces yo dije, la madre, y me dice, yo no hay, le digo, me dice, ¿cuál? Dice, hay exposición de masa, y digo, ¿cuál masa, güey? No hay nada. Madres. Entonces sí fue tanta mi impresión que digo que me dio diarrea y así. Eso fue lo que me impactó, porque dije, fue la primera vez que había visto un paciente. Después me tocó no te lo esperabas acá, ¿no? Sí, no, lo vi aquí, te lo juro que lo vi, venía de la mandíbula inferior para abajo. Todo lo de arriba ya no tenía. Había salido. Sí. Entonces yo dije, madre. Y otro que igual me impactó, que dije, ¿cómo es posible que le haya podido pasar a este señor? Era un viejito que lo atropellaron, y lo que hizo de su pierna con la llanta fue esto. La llanta siguió girando y la pierna del señor igual. O sea, lo arrolló y todo, pero la pierna se atoró ahí. Sí, siguió dando vueltas. Entonces, cuando yo llegué a atender al viejito súper grave, lo que más me impactó fue su pierna, verla así toda. O sea, el viejito tirado y su pierna toda. Literal como caricatura, ¿no? De que se siguió. Sí, y estuvo muy cabrón, porque yo, como si fuera una jerga, literal le di como 4 o 5 vueltas a su pierna para estabilizársela. Y yo dije, este señor va a perder la pierna. Ya no sabemos, siempre que dejamos un paciente, siempre nos dicen eso, que no nos involucremos. O sea, que no eres como parte. No, o sea, sí puedes, pero dejas al paciente en el hospital y ya te olvidas del paciente. Sí. Para que no te olvides de tu casa. Entonces, pero a mí me valió madre esa vez, y dejé al viejito en el hospital, y hasta mi amigo me molestó porque le pedí su número a la doctora. Y me dijo, güey, ¿por qué le estás pidiendo el número a la doctora? Le digo, güey, no es porque me la quiera ligar, es porque me entrego un poco al señor. Y ya ella me confirmó que sí perdió la pierna. Sí, de que. Entonces, como ay, güey. Sí, pues fue algo que te llega hasta dónde. No, te impacta, y la vez que casi me linchan. Sí, estábamos platicando justo de eso. Ahí, ¿cómo es esa parte que platicabas acerca de que pues también, pues tú dejas en tu servicio, pues estás dejando familia, no estamos conscientes de que dejas familia, de que dejas, lo que platicabas con la doctora, ¿cómo es el acceso a esos lugares en donde pueden linchar? Porque
la neta, tristemente es muy común. O sea, que Sí, de repente sí, puedan claro. llegarte con machetes, con antorchas y... Fue en una colonia igual muy popular. Fue una riña entre dos familias. Ujú, Y cuando llegamos, me tardé porque estaba muy enredada la colonia. Y en ese entonces yo ya manejaba. ujú. Entonces es bueno que en la ambulancia tenemos dos radios. Uno que te comunica con pura Cruz Roja y uno que te comunica con bomberos, policía. Y Ujú. entonces siempre nos decían que teníamos que usar el radio de la policía con claves. No podíamos hablar así, hola, ¿cómo están? Tienes que Ajá, hablar todo con claves. sí. Ese servicio nos tocó, fue una riña de dos familias y llegamos al servicio y yo veo las dos bolitas y veo a un chavo sentado, en la primera bolita un chavo sentado con un buen de sangre así agarrándose y en la otra bolita a lo lejos veo al chavo, pero en vez de sentado estaba tirado. Ajá. Entonces a mí se me hizo fácil y dije, güey, pues este güey está sentado, el Voy otro, con él. pues, me fui con el otro, puta, ¿para qué, güey? Voy pasando la primera familia y esa misma familia me empezaron a aventar piedras, yo iba con Neta. alumnas y me decían, pinche güerito, vas a ver, pinche pendejo, y me Ajá. empezaron así, yo dije, no mames, porque siempre en la escuela nos enseñan que nunca entremos a una cena si no está asegurada me refiero a policías, cuando son ese tipo, Ujú. cuando es un enfermo pues no necesitas ser policía, Sí, cuando son accidentes, ¿no? pero así siempre dicen, si no está la cena asegurada no entras porque pones en riesgo a tu personal, y ahí se me fue el pedo porque, Sí. pendejo. ¿Cuánto tiempo llevabas también, güey? Pues ya manejaban, ya tenía yo 4 años, ya era yo como el de más experiencia. Bueno, 4 años, a mí tenía yo 21 años, pero era yo el de más experiencia. Entonces, Sí, que también habla también pues, de las decisiones que tomas a esa edad, ¿no? no, y eso me ayudó un chingo a madurar porque llegó el punto en eso que te decía que yo era el de más experiencia y yo tenía 21 años, güey. Sí. O yo manejaba la ambulancia a los 21 años y tenía yo a mi cuidado personas más grandes que yo y yo era el responsable de ellos y yo chocaba, la culpa era mía y así. Sí. Entonces, para no hacerte cuento largo, nos empezaron a aventar piedras, le empezaron a chiflar a mis compañeras, las alumnas, estaban muy espantadas. Sí estaban espantadas, yo estaba más espantado, porque me podían empezar a decir, ¿qué? O sea, ellas son alumnas, yo creo que después de esto ya no van a querer seguir en esto. Ujú. Y yo me puse a gritar como desesperado en el radio de la policía, y Ujú. así, no me importa, me vale madre, yo me voy de aquí, me lleve a quien me lleve, Ujú. nos quieren linchar. Y por aquí dije, hasta terminé de decir eso, ya estaba yo por decidir Sí. llevarme a quien me llevara y empezaron a llegar todas las patrullas. Y no, y ellos sí, es algo que le reconozco a la policía. Tú eres buena onda con la policía es buena onda contigo. Esos güeyes, yo me tocó, había güeyes que estaban sin playera y porque llegaron un chingo de patrullas, llegaron como 6. Y estaban peleando con los policías y este chavo, uno de los chavos, ya pedo, le pone la mano encima al policía y el policía no, lo agarró, lo aventó al piso y lo esposó y dije, cabrón. Desde ahí vemos que sí están capacitados también, Sí, ¿no? algunos, porque Sí, como claro. hay de todo, yo siento que hay de todo. Así En como hay todos buenos lados. paramédicos, hay malos paramédicos, como hay policías, hay malos policías. Pero sí, ese me impactó muchísimo porque yo, en el momento que yo estaba ahí, yo decía, ¿yo qué necesidad tengo que estar aquí? Yo pudiendo estar, porque aparte era fin de semana. Ujú. O sea, yo pudiendo estar echando desmadre en la peda con mis amigos. A los 21. A los 21. Que es la gente lo que quiere hacer, güey. Bueno, Sí, o en sea, general es como la edad en donde quieres experimentar todo ese desmadre, ¿no? mis pedas, ¿sabes cómo eran? En vez de ser viernes, sábado en la noche, eran viernes, sábado saliendo de guardia. Sí, con los Nos tacos. juntábamos con los paramédicos, eran nuestras pedas. Sí. Pero no, ahí fue cuando dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Y mis compañeros también las veía y decía, ¿cómo se sienten? ¿Están bien? Y estaban muy espantadas, pero dijeron, esto no pasó porque fuera casualidad, esto pasó por pendejada mía. Si no quieren seguir en esto, discúlpeme porque esto pasó porque fue mi pendejada, por no haber seguido lo que aprendí en la escuela. ¿Tú crees que ese momento fue, igual platico con las personas que invito, un momento en donde, a pesar de que tienes vocación o tienes un interés en lo que te dedicas, creo que todos, es importante no romantizar tanto esa parte, o sea, no todo es bonito, entonces siempre hay un momento también en donde como que te replanteas, como dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O neta, ¿qué necesidad? ¿Tú crees que ese fue el momento en donde tuviste ese replanteamiento? Pues no tanto replanteamiento. Ese momento fue muy importante para mí porque yo me dije,
sea, aunque nunca me pasó por la cabeza de mi edad, pero sí me pasó por la cabeza de decir, esta gente es mi responsabilidad, tienes que ser más vivo, para tomar tus decisiones, porque ya tomar una decisión ya afecta a más personas, no solamente al paciente y así. O sea, si yo hubiera tomado la decisión de no entrar a la calle aunque vea todo y me quedo yo hasta afuera, hasta esperar que Hasta llegue que la llegue. policía, hubiera sido totalmente diferente. Hubiéramos podido pasar a recoger un paciente y hubiera sido muy diferente. No que porque no fue ni un minuto, fueron segundos de yo veía a las compañeras reacción. llorar, yo también quería llorar y dije, ¿qué pedo? ¿Qué hago aquí? Sí. Pero yo creo que cuando ese punto dices de cambiar fue una vez que me regañaron. Yo entré a este desmadre por mi papá y la doctora, la que invité, Ujú. es brava esa doctora. Sí. Ella me dijo, yo no sé qué haces aquí y si su papá te viera, le darías vergüenza. No. Y Neta, yo ¿a dije, qué edad? ¿Qué yo edad tenía 19, 20 años, todavía no manejaba. Tenía 19 Madres. porque a los 20 empecé a manejar. Y, y yo así dije, no mames. O sea, me pegó y ahí fue cuando dije, esto no es lo mío, voy a dejar este pedo. Y después de esos momentos que dices, ¿cómo chingados, no? Ujú. Me puse a estudiar y dije, no me voy a regañar a la doctora así. Sí. Me volví a regañar, pero ya no. Pero ya no. estabas más ocupado. Entonces ya ahí fue cuando entendí que esto de buenas intenciones no salvan vidas, que tienes que prepararte y es difícil, pero agarras una experiencia, por ejemplo, a mí me ha servido ahorita para lo que me dedico, a tomar decisiones bajo presión, que los van a clausurar y llegas y te empiezan a sacar las normas, las normas oficial mexicana y así, tú les contestas con otras normas Ujú. y te vuelves activo. Tienes que tener, creo que, una capacidad de reacción de segundos, como Sí, comentabas, ¿no? una mala decisión puede perjudicar al paciente, así como una buena decisión lo levantas, puede salvar una vida. Por ejemplo, una vez me tocó un paciente que tenía una herida lo apuñalaron y este chavo, siempre le dicen en la escuela, cuando tienes un objeto empalado, un cuchillo, Ujú. ahí se va el cuchillo, le pones gas alrededor, lo dejas fijo para que no se Ok. mueva, no lastime más, pero este chavo se quitó el cuchillo, entonces salía y salía y salía y salía sangre. Y quién sabe qué órganos afectó, ¿no? También. ¿Quién sabe qué órganos afectó? Entonces yo en ese entonces le puse muchas gasas para tratar de parar la hemorragia y las gasas se llenaban y se llenaban y se llenaban de sangre. Ujú. Y entonces yo dije, puta madre, ¿qué hago? ¿Y sabes qué fue la solución? Le metí el dedo. Y me fui todo el ¿Neta? camino con el dedo en la herida. No. Y ya, así llegamos al Sí. hospital y en el hospital pues ya pasó quirófano y ya no supe si se salvó, pero yo dije, bueno. Pero fue tu capacidad de reacción, güey. Sí, dije, ching su madre, le metí el dedo. No. Sí, no, la neta, no te imaginas eso, ¿no? No, nunca te lo imagino, la neta. ¿Cómo te preparas psicológicamente? Es decir, necesitas mucha preparación. Aparte para enfrentar tu trabajo, pues, en esos momentos en donde te bajoneas, ¿cómo le haces para salir como de ese vacío, de ese hueco? Pues normalmente siempre decía, o sea, te pasa que te pasa de cosas por la cabeza de, no, es que esto no es lo mío, Ujú. me gusta mucho, pero esto no es lo mío. Y de la nada te pasa un pensamiento de, ¿cómo no me va a gustar si esto es lo mío? Y de ahí es un momento en el que te tienes que agarrar de ese pensamiento y no soltarlo. Exacto. Porque si dejas que te consuma el pensamiento malo, de ahí no vas a salir. Y hay mucha gente que sí le pasa. Por ejemplo, yo cuando renuncié y me salí, no fue porque no me gustara, fue porque lo platicé hace rato de Ujú. me veía a los muertos en mis sueños y si esto no es lo mío, no es lo mío. Y me salí y pasé a otra especialidad. A una especialidad, o sea, pasé lo de protección civil y ahí me quedé. Porque lo de protección civil ya no ves sangre, ya no ves sufrimiento, es prevenir que pase lo que siempre pasaba en la ambulancia. Ujú. Y sí, es prevenir todo eso. Ujú. Digo, ya hablamos de los momentos como malos, pero y también platicaste un momento padre en donde te querían como pagar y todo eso. Pero, ¿cuál sería una experiencia, no sé si tengas otra parte de esa en donde digas, la neta, así como de ese pensamiento me agarro, de esta experiencia me agarro como algo positivo para seguir? Hay una crónica, o si voy a hacer promoción, Sí. me tocó un prensado
¿ves cuando vas sobre Boulevard Norte para dar vuelta en la Capu? ¿Ves que subes como un puente? Sí. Y ves que se divide en dos. Sí, sí. Este chavo venía rajamadre y en vez de dar la vuelta ni para acá ni para acá se embarró mero ahí, en medio. Entonces estaba bien prensado, todo colapsado el coche. Y ese día iba yo con puros viejos, puros señores, y iba yo el único joven. Uh-huh. Y yo, para entrar a estabilizar al chavo, era romper una ventana, meterme por la ventana al coche y desde el coche estar. Entonces, había un chavo que siempre un señor que siempre me decía que yo estaba ahí por mi papá y. Sí. Y entonces cuando me metí a estabilizar ese paciente, siempre cuando canalizas, agarras el brazo y canalizar es poner el suero. Uh-huh. Entonces metes la aguja y pues la metes y ya cuando te da retornos, sacas la aguja y metes la solución y empieza a correr la solución. Okay. Esa vez estaba todo colapsado al frente, entonces la única forma de atenderlo era yo atrás de él y andarla agarrando y poniendo. Entonces, cuando hay un paciente prensado, se llama signo de... Ay, no me recuerdo, no la quiero regar. Uh-huh. El chiste es que la sangre, cuando tienes los fierros clavados, la sangre ya no llega hasta las piernas. Ok. Entonces, si tú quitas el fierro, toda la sangre que no llegó va a bajar y puede causarle un paro cardíaco al paciente. Entonces, para evitar eso, síndrome compartimental. Ya. Para evitar eso, tienes que pasarle líquidos. Entonces, a huevo lo tienes que canalizar. Esa es la razón por la que canalizas. Ajá. Okay. Bueno, hay muchas razones. Sí. Bueno, en ese caso. Para pasar medicamentos, para todo. Sí. Pero esa vez la única forma de atenderlo era yo atrás de él. Entonces, yo agarré el brazo del chavo y literal hice así. En vez de hacerlo de frente de mi monitor, lo hice así. Y a la primera me dio retorno, lo saqué y lo canalizamos, lo desprensamos y salimos, el paciente iba al hospital. Y ya me bajé y me dice uno de los güeyes, cabrón, pinche Junior. Y yo pensé que estaba así por todo, pero bien. Estuvo bien cabrón esa canalizada. Y dije, ¿y fue el güey que te decía de que, ese es por tu papá? Ajá, sí, me decía, dice, no, perdóname, pinche Junior, me equivoqué. Esa es la satisfacción, ¿no, güey? Ajá, dice, huevo, cabrón. Sí, ya sé. Hay cosas que, la neta, ahorita tú que ya viviste todas estas experiencias, digo, ya se nos va acabando un poquito el tiempo, pero me gustaría cerrar con esta parte de ¿qué consejos, con tu experiencia y con tu perspectiva, le darías a las personas? Yo sé que pueden parecer consejos tal vez muy básicos o muy lógicos o incluso absurdos, pero ¿qué consejos le darías a las personas para evitar una catástrofe o para evitar accidentes de este tipo? O sea, que digas, güey, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, el consejo más básico podría ser, güey, no manejes pedo, ¿no? Pero ¿qué otros consejos podrías decirle a las personas para que estén alertas y eviten este tipo de problemas? Pues yo el consejo que les puedo dar es que se vuelven voluntarios, eso siempre lo voy a decir. Uh-huh. Y van a ver cómo el voluntariado les va a cambiar la vida y la forma de ver la vida. Y la otra es que siempre se capaciten en cuestión. Algo que siempre platicábamos ahí en el medio de las ambulancias es que los desastres, muchas veces los desastres, por ejemplo, los terremotos, no sabemos cuándo va a haber un terremoto. Sí. Y siempre hay una palabra que se llama resiliencia, ¿no? Resiliencia es la capacidad de adaptarse. Entonces, siempre les he dicho que siempre se capaciten. Nunca saben cuándo van a estar. Por ejemplo, las empresas, es lo que me está gustando ahorita, que siempre les pagan sus capacitaciones a sus empleados. En primeros auxilios, evacuación, todo eso, porque nunca saben cuándo van a estar. Entonces, lo que yo sí les puedo decir es que capacítense, aprendan aunque sea dar reanimación cardiopulmonar, el RCP, no sé si vieron The Office. Sí. Bueno, esa serie me encanta, pero capacítense, nunca saben cuándo van a necesitar, les va a tocar ver de frente, por ejemplo, un paro cardíaco y que ustedes sepan que hicieron la diferencia. Y no solamente eso, o sea, hay personas que me pasó apenas con un amigo, lo platiqué en uno de mis capítulos, que falleció jugando fútbol, 29 años, y me dicen mis amigos que estaban con él que no supieron qué hacer, que si les podía dar un curso para capacitarlos a dar reanimación cardiopulmonar. Y entonces yo les dije, sí, con todo gusto, pero si ellos supieran qué onda, supieran actuar, a lo mejor no lo habían salvado, porque como dice la doctora, no somos magos, no somos... No puedes predecirlo. No puedes, pero si con una acción se calme la vida, por ejemplo, lo del
lo de meterle el dedo al paciente, yo sé que con eso, Sí. si no le salvé la vida, al menos llegó mejor al hospital que como hubiera llegado con las gasas. No lo saben. Entonces ese consejo sí les puedo dar, capacítense y pueden pedirle mi número a que ir o con donde quieran, Cruz Roja, está el SOS, su mano porque es del gobierno y pues nada más, eso es lo que puedo decir. Capacítense y buenos a voluntarios. Justo esa era, como la siguiente pregunta que te iba a hacer era referido a eso, que como que los conocimientos básicos que tendría que tener una persona para poder interceder en esos, pues, accidentes cotidianos que pueden pasar, que creo que sería los cursos de RCP, no sé qué otro curso puede haber, o crees que el Primeros RCP auxilios. sería ¿es de primeros auxilios el curso? En primeros auxilios viene el RCP, es como tener una fractura, por ejemplo, Ok, una hemorragia, pero lo más importante es el RCP. ok, pues sí, creo que Porque sería ahí, cuando un paciente se infarta, si tú empiezas a dar reanimación cardiopulmonar entre los primeros 10 minutos cuando te ha infartado, ese paciente tiene muchas posibilidades de sobrevivir. No sé si viste apenas en la Eurocopa que se le dio un paro a un jugador y lo sacaron. Fue Eriksen, ¿no? Christian Eriksen. Y lo sacaron, salió vivo y sigue jugando fútbol. Ya está en el Man U. Está en el Man U. Sí, yo también creo que parte de lo que podemos hacer con estos medios de difusión que tenemos ahorita, digo, no va a suplantar como la parte teórica y práctica de un curso, pero sí puede ser como difusión para hacer llegar este tipo de mensajes, que te capacites, y son cosas que pueden realmente estar en el límite entre la vida y la muerte. Es que siempre los desastres afectan tanto porque las personas no están capacitadas qué hacer por ejemplo, siempre cuando dicen qué hacer en caso de sismo, dice, vaya despacio o con un incendio hasta abajo del humo, ni madre, tú ves un terremoto, bueno, sientes un terremoto y sales disparado a la primera puerta que veas. Sí, aunque lo tengas aquí, ¿no? Todo marcado. Tiras a medio mundo y te vale madres por salir primero. Y también, pues, actualización, ¿no? O sea, no son las mismas medidas que se tomaban hace años a las ahorita. Entonces creo que tenemos que ir actualizándonos y aprovechar estos medios. Sí se actualizan, pero las bases siempre son las mismas. Entonces, la reanimación cardiopulmonar, vayan a tomar un curso, es muy barato. Es un poco tardado porque los cursos duran como unas 3-4 horitas, pero vale muchísimo la pena porque con el momento en que tú terminas el curso ya eres un ciudadano entrenado, ya sabes qué hacer. Sí. Y te va a servir mucho para tus trabajos y a mí me ha servido los trabajos que tomé después, me sirvió mucho lo del paramédico y hasta yo en las entrevistas les decía, le digo, si alguien se accidenta aquí yo los ayudo y en lo que llega la ambulancia. Pues Eddie, muchísimas gracias, güey. Muchísimas gracias por acompañarnos. La neta, yo creo que va a haber mucho valor en lo que sacamos de esta plática, güey. Y pues acercarse, la neta, acercarse a esas instituciones. Creo que sí puede ser algo, como dices, que te cambia la vida y aparte que puede ayudar a la vida de los que nos importan. Te va a cambiar la vida porque a mí me la cambió y a muchos de los, por ejemplo, en mi podcast, todos los que han ido dicen lo mismo. La Cruz Roja, el simple hecho de volverte voluntario y saber que tú contribuiste para aliviar el dolor de la gente o salvar la vida a alguien, aunque no te lo reconozcan, es padrísimo, pero cuando te lo reconocen es el triple de padre. Y pues nada más quieres que agregue. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado la plática. Sí, neta, me quedé picado, güey. Igual, ¿Cómo? seguro van a quedar picados y vamos a poner también abajo los links de tu canal. La neta, sí se los recomiendo, está muy chido. Se van a echar todos seguro en un día. Y pues, listo. También felicidades, güey. Felicidades. Gracias.